Dios le bendiga. Hoy voy a estar compartiendo la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 1. Y el tema de hoy lo estoy titulando La gran oportunidad. Y bueno, todos esperamos una oportunidad buena para nuestra vida, según sea nuestra necesidad o nuestro deseo. Y pues en este momento quiero que me siga ahí con su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer y vamos a recibir esa bendición que el Señor tiene para nosotros en este día. Dice así la palabra del Señor, Juan 5, 1 en adelante. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Y pues el Señor bendiga su palabra. Bueno, aquí en este pasaje que acabamos nosotros de leer, vemos nosotros que había muchos enfermos y que esperaban la gran oportunidad para ser sanos. Y pues de esta manera nosotros también podemos pensar que hay muchas cosas que nosotros a veces tardamos tiempo, ¿verdad? Deseando que aquello suceda en nosotros, o alguna bendición, ¿verdad? Que en sí nosotros estamos esperando. Pero aquí vemos nosotros que ahí en Jerusalén, donde el Señor Jesús estaba pasando, había un estanque por ese lugar llamado Betesda. En el Evangelio de San Juan, ¿verdad?, nos está mostrando ese lugar, Betesda. Y pues me tomé el tiempo de buscar qué significa Betesda. En el original, como fue escrito aquí en el Evangelio de Juan, significa casa de bondad. Y pues ahí en el diccionario, ¿verdad? Nos lleva que esta palabra, Betesda, viene de 2 raíces del mismo original, que la primera raíz es lodo, barro, cieno, y la segunda raíz es avergonzar, afrenta, deshonroso o desgracia. Eso es lo que me dio el diccionario de estas 2 raíces de donde viene la palabra Betesda. Entonces, viendo un poco más profundo lo que significa esto, es Betesda es el lugar para los que están en afrenta, en una vergüenza, los que están en algo como en el fango, en el lodo, en una desgracia, en una deshonra. Y pues viéndolo bien,
ahí en ese lugar, Betesda, es donde se encontraban todos los enfermos, todos los que estaban en una desgracia, en una enfermedad, en algo que no es muy agradable, o más bien nada agradable. Es por eso que dice ahí, en el versículo 2, dice que yacían o estaban tirados, postrados en el suelo. Y así se encontraban todos esos enfermos, tirados, postrados ahí, esperando la gran oportunidad de su vida. Y ellos querían ser sanados, ¿verdad? Y pues si nosotros leemos detenidamente todo lo que pasaba ahí, vemos nosotros ahí en el versículo 3, dice, y estos yacían, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. ¿Y por qué? ¿Por qué esperaban el movimiento del agua? Bueno, dice ahí en el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Fíjese nada más, vemos nosotros ahí que descendía un ángel del cielo enviado por Dios y agitaba el agua de aquel estanque, y el primero que descendiera de aquella multitud de enfermos, el primero que descendiera al agua era el que iba a quedar sano completamente de toda enfermedad que tuviera esa persona. No eran 2, no eran 3 personas las que podían ser sanados, mucho menos toda la multitud. Porque cuando se dice multitud podían ser 1000, 2000 o 3000 personas que estaban ahí en la orilla del estanque, ¿verdad? Esperando que el ángel viniera de tiempo en tiempo. No sabían cuándo iba a venir, no sabían cuándo iba a suceder, pero ellos tenían que estar preparados para cuando eso sucediera. Imagínense cómo estaba el corazón deseoso de que sucediera aquello y atentos a que sucediera, ¿verdad? Aquella situación cuando ellos podían meterse al estanque y quedar completamente sanos. No era una persona, 2 personas, 3 personas, no, era nada más uno solo el que podía lograr aquella sanidad, y era de vez en cuando nada más. Así que esa era la situación que estaba pasando en ese lugar cuando el Señor Jesús, ¿verdad?, iba pasando por ese lugar. Ahí se encontró con un hombre que tal vez era el que más anhelaba de toda aquella multitud, más anhelaba ser sanado. ¿Por qué digo que era el que anhelaba más? Porque tal vez era el que tenía más años de estar ahí en ese lugar. Los demás yo creo que tenían menos tiempo de estar ahí esperando esa gran oportunidad. Este hombre ya tenía 38 años de esperar esa gran oportunidad de ser sano. Imagínense 38 años de esperar esa bendición y que no llegaba. Y insistió él ahí día a día esperando esta bendición. Vamos a ver ahí en el versículo 5. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Dice ahí en el versículo 5, hacía 38 años que estaba enfermo. Y sin lugar a duda que él estaba ahí todos los días esperando su gran oportunidad. Por largos 38 años él padecía esa enfermedad la cual estaba luchando. Él quería quitarse esa enfermedad
de una vez por todas. Así que por más que él intentaba entrar al estanque antes que los demás, no lo podía lograr. Era completamente imposible para él, porque siempre llegaba tarde. Tal vez era el último que llegaba y pues era imposible para él llegar a tiempo o llegar en primer lugar al estanque cuando el ángel agitaba el agua de ese estanque. Siempre le ganaban los demás. Tal vez, como dije hace un momento, los demás apenas tenían 1 año, 2 años de estar ahí, pero él ya tenía 38 años. ¿Por qué? Digo que tal vez los demás tenían 1 año, porque tal vez venían enfermos, sanaban, se iban, venían otros, y así, ¿verdad? Sucesivamente estaba cambiando aquella situación, ¿verdad? En la multitud, que no eran los mismos, pero este hombre era el mismo desde 38 años que se encontraba ahí, tratando de alcanzar esa gran oportunidad. Y fíjese nada más, ahí vemos nosotros que en ese momento llega el tiempo que él esperaba. Ese tiempo que tanto esperaba, pero no como él se imaginaba que iba a suceder. Pero él quería ser sanado de una manera u otra, pero no fue como él esperaba. Que fuera el ángel que moviera el agua y que él corriera al agua y se metiera antes que los demás. No fue así, sino que llegó su gran oportunidad, pero directamente de la mano del Señor. Dice ahí en el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado, note usted cómo se encontraba este hombre, estaba acostado o estaba en el suelo. Dice, y supo, ¿quién? Cristo Jesús, supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Le hace una pregunta Cristo Jesús a este hombre. El Señor Jesús es la gran oportunidad que usted y yo necesitamos, así como ese hombre. Para cualquier situación que usted y yo y cualquier persona atraviese, Cristo Jesús es la gran oportunidad que todo ser humano necesita para que se solucionen nuestros problemas. Y así como sucedió con este hombre, así de esta manera, todos necesitamos de Cristo Jesús. Absolutamente todos lo necesitamos. Y así que el Señor Jesús pasó por ese lugar llamado Betesda. Ese lugar donde se encontraban todas aquellas personas que estaban ahí en un fango, que estaban en una tristeza, que estaban hundidos en aquella enfermedad. Ahí en ese lugar Betesda pasa el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús iba pasando, se dirigió al que más estaba hundido en aquel fango de la enfermedad. Y se dirige a él y le pregunta, ¿quieres ser sano? El hombre escucha esta pregunta, voltea a ver hacia arriba, voltea a ver al Señor Jesús y le responde, pero con su alma prácticamente quebrada. Yo creo que este hombre le responde al Señor Jesús casi llorando, pero no se dio cuenta quién era el que le estaba preguntando. Porque si él hubiera sabido que era Cristo Jesús, el Señor, el Todopoderoso,
le hubiera dicho, sí, Señor, quiero ser sano. Pero él no se dio cuenta ni quién estaba enfrente de él. Muchas de las veces las personas necesitan que el Señor los levante de aquel lugar donde ellos se encuentran, de aquella situación en la cual están atravesando, pero no se dan cuenta que el Señor ahí está enseguida de ellos. Él siempre está enseguida de usted, enseguida de mí. En cualquier situación que nosotros atravesamos, ahí está el Señor. Y fíjese nada más, este hombre no se dio cuenta quién era el que le preguntaba, ¿quiere ser sano? Y vea lo que él responde. Versículo 7, le dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. En tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Le dice este hombre, casi gimiendo, casi llorando, le dice estas palabras al Señor Jesús. El Señor Jesús no le vuelve a hacer esa pregunta. No le hace dos veces la pregunta. Simplemente ve ese gemir, ese anhelo de su alma, que sí quiere ser sano. Precisamente lo que él estaba diciendo es, Señor, pero ya tengo mucho tiempo y quiero ser sano, pero todos me ganan. Por 38 años, casi le decía, por 38 años he estado intentando y no he podido. El Señor Jesús no le hace la pregunta por segunda vez. La enfermedad y las malas experiencias que tenía este hombre por 38 años, que nunca jamás había podido él ganar a aquella multitud el primer lugar, no lo dejaron ver quién le hacía la pregunta. Y precisamente por eso respondió, todos me ganan, todos entran antes que yo. No se dio cuenta quién le preguntó, ¿quieres ser sano? Él sí quería ser sano. Así como usted también desea la bendición en aquella situación que usted está atravesando, así como usted quiere ser bendecido en su matrimonio, con sus hijos, en aquella enfermedad, en aquella situación que está usted luchando por salir adelante, así como usted necesita aquello, él también lo necesitaba. Tal vez todos aquellos enfermos se emocionaban tanto cuando comenzaba a agitarse el agua de una manera sobrenatural. Cuando veían que aquella agua se agitaba, toda aquella multitud comenzaba a moverse de una manera rápida para llegar al agua antes que los demás. Todos se movían de una manera emocionante para cada uno de ellos. Tal vez su corazón se agitaba tanto como se agitaba a aquel estanque, porque ellos querían llegar rápidamente ahí y sumergirse en aquella agua. Pero ahí no había llegado ningún ángel. Ahí no se estaba agitando ningún estanque en ese momento. Ahí el que había llegado en ese momento era el mismo Señor Jesucristo. El creador del ángel, el Señor de todo lo que existe, el Señor todopoderoso, el sanador,
y el restaurador. Es el que había llegado en ese momento. Él no necesitaba agitar el agua. Él no necesitaba absolutamente nada de aquello que ellos estaban esperando. Él solo tenía que dar la palabra. Él solo con su palabra que él daba, sucedían las cosas. Y lo sigue sucediendo aún en nuestro tiempo. Ahí mismo, en ese mismo instante, le dio la palabra a este hombre y le hizo la pregunta primero: ¿quieres ser sano? Cuando este hombre le responde: Señor, los demás me ganan. Cuando yo voy, ellos llegan primero. Yo no puedo llegar ahí. El Señor Jesús ve aquel corazón quebrado. En versículo 8, fíjese nada más lo que el Señor Jesús le dice. Levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. El Señor Jesús dio su palabra. Esa palabra poderosa, sanadora y restauradora. No importa cuál sea la situación, cuando el Señor da su palabra, sucede aquello que usted necesita. Esa palabra que al instante corre como una electricidad en todo su cuerpo y fluye por los nervios, por los huesos, por las venas, por la sangre. Fluye aquella palabra y comienza a dar la sanidad que necesita aquella persona que está enferma. Sin lugar de duda que cuando Cristo Jesús dijo, levántate, toma tu lecho y anda, en ese momento corrió aquella palabra por los mismos huesos, por las venas, por la sangre, por los nervios de este hombre que estaba ahí paralítico y le dio aquella fuerza, aquella restauración en su cuerpo. Y este hombre, estoy casi seguro que de un brinco se puso de pie. Al instante, dice en el versículo 9, fíjese nada más lo que dice, y al instante aquel hombre fue sanado. Esto muestra que al instante este hombre se puso de pie porque sintió aquel poder en su cuerpo que lo sanó. En ese mismo instante, dice, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho, su camilla y anduvo, caminó. Yo creo que no solamente estaba caminando, sino que ese hombre corría y comenzó a dar vueltas de gozo, de alegría, por lo que acababa de suceder en su cuerpo. Ni siquiera se dio cuenta quién lo había sanado. Si usted si usted continúa ahí leyendo, le preguntan por ahí los judíos quién lo había sanado y él no sabía ni quién lo había sanado. Porque él no puso atención ni siquiera quién le había preguntado, ¿quiere ser sano? Simplemente sucedió para él y comenzó a brincar y a correr de tal manera que hasta ni se dio cuenta para dónde se fue el Señor Jesús después de que lo sanó. Dice ahí, al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era de día de reposo aquel día. Dice, era día de reposo aquel día. Así que fue algo
algo maravilloso que lo que sucedió en este hombre, que él comenzó a brincar, comenzó a caminar al instante. Y a mí me emociona, me llena de gozo esto, porque casi puedo ver yo a ese hombre cómo andaba él ahí de contento, de feliz. ¿Por qué lo digo? Porque me ha tocado ver a muchas personas que han sido libres, han sido sanados por el poder del Señor. Recuerdo yo a una mujer que le compartí del Señor Jesucristo. Ella se le veía en su rostro que estaba hundida en una tristeza, en una depresión. Y cuando el Señor me permite compartirle de su amor, de su misericordia y de su salvación, ella termina entregando su corazón y su alma al Señor Jesucristo. Después de que ella entrega su corazón y su alma al Señor Jesucristo, yo oro por ella poniendo mis manos en su cabeza y le pido al Señor Jesús que rompa toda cadena de drogadicción, porque ella estaba sumida en una drogadicción y ella no me lo había dicho. Sin embargo, yo podía sentirlo y lo podía ver en ella. Cuando comienzo a romper toda maldición y toda cadena de drogadicción en ella comienza a sentir que algo estaba sucediendo en ella. Y ella se estremecía en medio de aquella oración que se estaba haciendo por ella. Pero ella acababa de abrir su corazón al Señor Jesucristo, le había invitado que entrara en su corazón. Cuando termino de orar por ella, ella levanta sus manos al cielo y comienza a dar vueltas y se iba como unos 8 metros de retirado. Iba dando vueltas y regresaba hasta donde yo me encontraba. Yo solamente me le quedaba viendo y decía: Señor, ella está danzando delante de ti, así como los ciegos, los cojos que tú sanaste en el tiempo que tú andabas caminando ahí en Jerusalén. Y ella gritaba, esta mujer gritaba y levantaba sus manos y decía: soy libre, soy libre, soy libre. Siento que estoy flotando y aún ni la droga. Y ella comenzó a decir, ahí fue cuando yo la escuché, que verdaderamente lo que la tenía atada era la drogadicción. Y dice: ni la droga me hacía sentir lo que ahora siento. Y ella decía: quiero comerme todo lo que dice la palabra de Dios. Quiero comerme todo lo que Dios tiene para mí y gritarle a todo mundo lo que Dios ha hecho en este día en mi vida. Esa mujer nunca había estado en una iglesia cristiana. Esa mujer nunca había escuchado absolutamente nada. Y ahí me di cuenta que lo que hace el Señor aquí en los evangelios, lo que Él hizo en ese tiempo, lo sigue haciendo también en nuestro tiempo. Esa mujer, el Señor la usó a ella también para enseñarme a mí que no solamente quedó en el pasado, no solamente está escrito como una historia, sino que está escrito porque el Señor lo sigue haciendo en nuestro tiempo, en el tiempo de usted. El Señor también está enseguida de usted, enseguida de mí. Está ahí en cualquier necesidad con todas las personas que le claman a Él. Lo único que tenemos que hacer es creer en Él, creer en su poder, creer en su nombre, creer en su amor, creer en su salvación. Solamente es todo lo que nosotros
tenemos que creer. Este hombre escuchó la voz que le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y en ese mismo momento, en ese mismo instante, este hombre brinca y comienza a caminar. La gran oportunidad que todos nosotros necesitamos en todo tiempo se llama Jesucristo. Se llama Jesús de Nazaret. No era el ángel, no era el ángel. Era el mismo Señor, el mismo creador de todos los ángeles. El creador de todo el universo, el que fue personalmente y le dice a este hombre: ¿quieres ser sano? Es el mismo que también se acerca a usted y le dice: ¿quieres ser libre? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser bendecido? Yo soy quien te puede dar vida en abundancia. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El ladrón es Satanás y todos sus demonios. Quieren robar la sanidad, la salud, la bendición, aún lo que usted gana día a día, también eso se lo quiere robar a través del alcohol, a través de la drogadicción, a través de las enfermedades, de las deudas, de tantas cosas, muchas formas que el enemigo roba. Roba la paz del matrimonio, de la familia, roba absolutamente todo. Aún no deja que los niños aprendan en la escuela, que sobresalgan los jóvenes. ¿Por qué? Porque quiere robarles la bendición. Quiere robarles la bendición. Y muchas de las veces los padres no saben por qué el niño no puede aprender en la escuela. Se le dificulta aprender, memorizar, porque es necesario acercarnos a Cristo Jesús. Es necesario decirle al Señor Jesús: yo quiero, Señor, que hagas libre a mi hijo, a mi hija, que le bendigas, que le des la capacidad de entendimiento en la escuela, de memorizar lo que está estudiando, aprendiendo. Es necesario pedirle al Señor que Él venga y nos dé esa libertad. Dice aquí: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero dice ahí: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No en tristeza, no en escasez, sino una vida en abundante, plena, en gozo, en la paz de la presencia del Señor. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, lo dice el mismo Señor Jesús. El que sanó a este hombre, ahora se lo está diciendo a usted también. Si usted está pasando por una depresión, por una enfermedad, por problemas en el matrimonio, problemas en la familia con los hijos, problemas en su economía o cualquier situación, drogadicción, alcoholismo, adulterio, fornicación, y usted está cansado de todas esas cosas, es necesario que se acerque a Cristo Jesús. Si usted siente odios, rencores en su corazón, también eso, entrégueselo al Señor Jesús. Dígale que le dé la paz en su corazón, que le dé la libertad en su corazón. Hoy el Señor está pasando. Tal vez usted se siente como que está en medio de un pantano, de un fango, de algo que no le deja avanzar.
Tal vez usted siente que ya tiene muchos años de estar batallando, así como ese hombre que siente que no hay una oportunidad para usted. La oportunidad, la gran oportunidad, se llama Jesús de Nazaret. Es el Señor Jesucristo, esa gran oportunidad que usted necesita en este momento. Hoy el Señor Jesús está pasando. Él vino a buscarle a usted. Él sabe cuánto tiempo tiene usted de estar luchando con ese problema, con esa situación. Este hombre que se encontraba ahí en la orilla del estanque Betesda no fue a buscar al Señor Jesús. Fue el mismo Señor Jesús quien llegó hasta la orilla donde él se encontraba. Fue el Señor Jesús quien volteó a ver a este hombre. El hombre ni siquiera se dio cuenta quién estaba ahí, ni siquiera se dio cuenta quién le hizo la pregunta, ¿quieres ser sano? Pero el Señor Jesús sí sabía quién era él. El Señor Jesús sí sabía cuánto tiempo tenía él de estar ahí esperando esa gran oportunidad. Fue el Señor Jesús quien se acercó a él. Fue el Señor Jesús la solución para todos los problemas de ese hombre. Así, de esta manera, el Señor Jesús se acerca a usted y le dice: ¿quieres ser libre? ¿Quieres ser sano? Yo soy el que te puede dar esa vida en abundancia que tú tanto has deseado. Yo soy el que te puede hacer que brinques de gozo y de alegría. Pero cuando lo hagas, hazlo para mí. Hazlo para que me honres y me glorifiques el resto de tu vida por todo lo que yo he hecho en ti. El Señor Jesús está ahí enseguida de usted. Y Él le hace esta pregunta a usted: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre de la depresión? ¿Quieres ser bendecido en tu matrimonio? ¿Quieres la bendición para tu hogar? ¿Quieres que te ayude en todos tus problemas? El Señor dice: solo abre la puerta de tu corazón. Solo abre la puerta de tu corazón y déjame entrar en tu corazón. En Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él va a cenar conmigo. Por eso el Señor Jesús dice: si tú quieres recibir esta bendición que tanto has esperado, abre la puerta de tu corazón y déjame entrar en tu corazón. Una vez que el Señor entra a nuestro corazón, Él comienza a limpiar todo lo que hay en el corazón. Comienza a echar fuera todo aquello que no debe estar en nuestro corazón. Él va a limpiar esa casa. Él va a despojarnos de todo lo que nos hace daño. De odios, de rencores, de tristezas, de amarguras, de pensamientos que no nos dejan recibir la bendición. Porque muchas de las veces podemos estar como este hombre que dijo: pues todos salen en primer lugar y no me dejan sobresalir. Eso ya no debe suceder en usted, porque el que le va a ayudar a usted en todo tiempo ahora es el Señor Jesús. Pero si usted dice: yo quiero salir de esta situación, Señor, y usted ahí donde usted está, dígale cuál es la situación de la cual usted quiere recibir un cambio en su vida, un cambio en su familia, un cambio en su matrimonio,
un cambio en su salud, un cambio en su manera de pensar, su manera de sentir en su alma, en su corazón, porque usted no es feliz de esa manera. Ahora dígale usted al Señor Jesús: yo abro la puerta de mi corazón, Señor Jesús. Yo te invito que entres en mi corazón. Te entrego mi alma, te entrego mi espíritu, Señor Jesús. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Yo renuncio a todos mis pecados. Renuncio a todo sentimiento contrario, Señor. Los echo fuera de mi vida y te doy toda la autoridad de mi vida, la pongo en tus manos. Porque ahora tú eres mi Señor y ahora tú eres quien gobierna mi vida de aquí para siempre. Y te confieso como mi Salvador. Dame la vida en abundancia y la vida eterna que tú me prometes. En tu nombre, Jesús, te lo suplico. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Si usted está padeciendo de una enfermedad, dígale: Señor Jesús, echa fuera esta enfermedad de mis huesos, de mi sangre, de mi carne, de mi mente, de mi alma y de mi espíritu. Y tú eres mi sanador y mi libertador. Recibo tu palabra que me da toda la sanidad completa, Señor. En tu nombre, Jesús, por tu gran poder y tu palabra, lo recibo. En tu nombre, Señor. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás aquí enseguida de nosotros. Y hoy tú has hablado a nuestro corazón. Te ruego que sanes, Señor, y que tu palabra llegue hasta los huesos de cada persona que necesita, Señor, ser sanado. Y que llegue tu palabra a su mente, a su alma, a su corazón, y tú los cambies, Señor, por completo y dales una vida en abundancia. Por el poder de tu palabra, Señor. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu presencia sea rodeando su vida, su matrimonio y su hogar, sus hijos. Y dales la victoria en todas las cosas que ellos clamen a ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, los pongo en tus manos. Gracias, Señor, porque solamente tú eres quien hace todo esto. En Cristo Jesús, a ti te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén, Señor Jesús. Amén. Que Dios le bendiga en gran manera y que el Señor le dé esa palabra de poder en su vida y en su familia. Dios le bendiga.